Una invitación a la tragedia. La carta llegó en una mañana húmeda, su sobre crujiente y de color crema que llevaba el aroma más leve de la lavanda, un susurro del pasado. La tinta, aunque elegante, llevaba los golpes apresurados de una mano guiada por inquietud, y sentada en su acogedora sala de estar en St. Mary Mead, la señorita Marple ajustó sus gafas y desplegó la carta. Era de Margaret Fanshawe, una mujer que recordaba vagamente como inteligente pero testaruda, ahora extendiéndose en peligro por la repentina y sospechosa muerte de su tío, Sir Reginald Fanshawe. 3 días después, la señorita Marple se puso de pie antes de las imponentes puertas de Fanshawe Hall, su fachada revestida de yedra que se avecinaba bajo un cielo hinchado de lluvia inminente. El aire interior estaba lleno de aroma de madera envejecida, tapicería húmeda y el tipo de silencio que sugirió secretos enterrados durante mucho tiempo. En el gran salón, Margaret paseó ansiosamente, una mujer de 37 con inteligencia aguda en sus ojos oscuros, sus elegantes rasgos dibujados con tensión. Ella agarró las manos de la señorita Marple, exhalando bruscamente mientras hablaba de la inquietud que se había sentado sobre la casa desde la muerte de su tío, convencida de que su ataque cardíaco no era un mero destino. Sir Reginald había tenido una excelente salud unos días antes de morir, y Margaret no pudo ignorar el argumento que tenía con su abogado de familia, Theodore Lytton, sobre establecer las cosas bien. Pero más preocupante que cualquier cosa fue Henry. Como si estuviera convocado solo por el pensamiento, las pesadas puertas de roble se abrieron, y Henry Fanshawe entró, tallado, bien arreglado e insufrentemente satisfecho consigo mismo. Con la confianza descuidada de un hombre que siempre sabía que heredaría, se vertió un whisky y sonrió. Las acusaciones de Margaret de su tío tienen la intención de cambiar la voluntad del como gotas de lluvia. Un anciano excéntrico dice muchas cosas, dijo sin problemas, lo que importa es lo que está en el papel. La señorita Marple lo estudió, ya que ella hacía a todos en la casa, el abogado nervioso Theodore, cuyos dedos se contrajeron en sus puños y que evitó la mirada de Margaret, la tranquila y embrujada Beatrice Laaval, la ex enfermera de Sir Reginald, que habló en susurros y dudó cuando se le preguntó sobre su tardío empleador. Él no estaba bien, admitió. Se despertaría en la noche, murmurando, sobre cosas que no tenían sentido. La voz de Margaret era aguda. Tenía miedo, no. Beatrice tragó. Creo que creía que se acercaba algo terrible. Un fuerte silencio cayó sobre la habitación mientras un reloj lejano intervino, sus tonos huecos reverberaban a través de la gran casa. La señorita Marple se sentó, las manos dobladas en su regazo, su mente ya funcionaba. Un hombre de excelente salud, de repente muerto. Un abogado inquieto en su propia piel. Una enfermera que habló como si hubiera visto algo que no se atrevió a repetir. Un heredero cuya certeza se sintió demasiado ensayada. Sí, aquí había secretos, envueltos en la piedra fría de Fanshawe Hall, esperando ser desenterrado. Y la señorita Marple tenía la intención de descubrirlos. Reginald, la señorita Meral preguntó suavemente, las manos de Beatrice apretadas en el dobladillo de su vestido. Él fue amable conmigo, fue una respuesta vaga, pero la señorita Meral lo dejó. Mirando observando mientras Beatrix miraba hacia otro lado demasiado rápido. Cuando la noche se profundizó, la casa se hinquió a los sirvientes. Movido en silencio los pasos apresurados, sus ojos se alejaron al ver a los invitados él. La grandeza de Fab Hall se sentía opresiva, como si el peso de su historia presionara a sus habitantes en el tenue corredor. Fuera de la biblioteca, la señorita Marple escuchó un intercambio silencioso entre dos criadas. Oh, te digo que algo no. Bien al respecto, el maestro no era un día en su vida si el señor Lytton escucha. Hablando así, una puerta crujió, las voces disueltas en silencio. Señorita Marple se volvió hacia el salón de dibujo, su expresión pensativa. En su experiencia, solo había dos cosas. Eso hizo que la gente le susurrara el escándalo o el miedo que sospechaba que ambos estaban en juego aquí. Margaret la encontró de nuevo antes de acostarse, apartarla cerca de la escalera, su voz era baja, urgente. No confío en ninguna de ellos, susurró, que Henry hará cualquier cosa para mantener su herencia y Lon sabe más de lo que dice. Que la señorita Meral palmeó el brazo de Margaret de manera tranquilizadora. Y de Laval. Beatrix. Margaret dudó, no sé qué ella tiene miedo de. Algo nuevo, mi querida Margaret conoció la mirada de la señorita Marple. Tengo miedo de él. ¿Verdad? Esa noche, señorita Meral, sentada junto al fuego bebiendo té de manzanilla, pensando el hombre de salud perfecta no simplemente cae de un ataque cardíaco. La casa estaba llena de secretos, de resentimiento y
La codicia y estaba bastante segura de que la muerte de Sir Reginald no era tan natural como parecía que la señorita Marple dejó su taza. Y ajustó sus agujas de tejer mañana, comenzaría a hacer la pregunta correcta capítulo 2 La última voluntad. Y el testamento de la biblioteca de F.W. Hall era un espacio cavernoso solemne lleno de aroma de pergamino antiguo y algo débilmente medicinal como si un valor de décadas de linum se hubiera filtrado en el roble panelado. Muredas drapas de terciopelo pesado encierran la luz de la tarde aburrida dejando solo las hoy. El brillo de un fuego crepitante para iluminar la reunión era una habitación destinada a una contemplación tranquila, pero hoy se erizó con una corriente subterránea de algo quebradizo esperando. Apriete a la cabeza de una larga mesa de caoba Theodore Elton Salisataral. El fanático de Sir Jain al-Chow barajó sus papeles con precisión excesiva Las manos largas y óseas temblaron ligeramente mientras se aclaraba la garganta. Nos reunimos. Aquí comenzó la voz fuerte para la lectura de la voluntad final de Sir Reginald F. Chow. Testamento. Una aguda ingesta de aliento vino de Margaret F. Chow sentada rígida en el extremo más lejano de la mesa. Si se sorprendió de no mostrarlo a su lado. Los fanáticos de Henry Chow se reclinaron en su silla con una presunción tranquila en su vaso como si todo el asunto era simplemente una formalidad. Bien, Henry, dibujamos, vamos a seguir. La señorita Marple sentada con discreta cerca de la chimenea miró a su tejido de tejido. Había visto esa expresión antes en los hombres que estaban bastante seguros de la orden del mundo, segura de que nunca dejaría de servirles, que también tenía visto en ocasiones la rapidez con la que tal certeza podría desmoronarse. Alon presionó los labios juntos, dudaron una fracción demasiado tiempo y luego comenzaron a leer la voluntad como la esperada estaba completamente a favor de Henry y Sir Reginald F. Chow de ser de la mente y el cuerpo sonoras de la presente, dejan toda mi finca, incluyendo F. Chow Holly. Todos los activos asociados a mi sobrino Henry Fans Chow, mientras la voz delondaba a la señorita. La mirada de Maarpal apareció hacia Margaret, cuyos nudillos se blanquearon contra el brazo de su silla. No hay una protesta dramática, pero el conjunto rígido de su mandíbula contó una historia de el resentimiento profundo y permanente. Henry, por el contrario, apenas ocultaba su autosatisfacción. Los brazos rezados hacia atrás cruzaron e inclinaron la cabeza hacia Margaret con simulacro simpatía desafortunada, ¿no es? Murmuró a Margaret. Se volvió para enfrentarla. Voz apretada. No es desafortunado esperar que hubiera cierta finalidad de conocer sus palabras que hicieron que las agujas de la señorita Mar se detuvieran en medio. Stitchlon dobló la voluntad con un suspiro audible como si liberara una carga, pero la señorita Meral notó que no conoce al ojo de cualquiera. Mientras lo hacía, sus dedos jugaban con los bordes del documento que lo torcía tan ligeramente. Un ligero la garrapata nerviosa tal vez en la parte trasera de la habitación. Beatrix Laval había elegido un asiento cerca de la ventana, la mitad de las cortinas. Sus ojos se fijaron hacia abajo, pero como la voluntad era roja. Ella presionando dramáticamente un pañuelo a sus labios y luego sin un palabra que se levantó y se apresuró de la habitación. Que la señorita Meral bajó su tejido de qué. Fue interesante que la puerta hizo clic detrás de Beatrix. Margaret, también preocupada por su propia ira, apenas notó Henry. En su arrogancia simplemente sonrió. Bien, dijo que se alza, ha sido un placer. Sin embargo, las bromas no estaban en la agenda de Margaret. ¿Crees que esto ha terminado? Ella siseó de pie tan abruptamente que ella. Silla raspada contra el piso. Henry, que se había estado listando otra bebida, levantó una ceja desconcertada. O ven ahora. Margaret, don't se ateman Sius, Cecie. Margaret, la voz de Margaret que nunca se suponía que nunca debes heredar todo lo que tú y yo sabemos que el tío Reginald pretendía. Que ella se detuvo. Ella misma aliento se quedó corto y luego inhaló bruscamente. Henry se rió irregularmente. Informal, pero ves, las intenciones de los queridos primos no importan, la voluntad es lo que importa. Las uñas de Margaret cavadas en la madera pulida de la mesa. ¿Qué hizo algo o su mirada rompió un litán que alguien hizo en esto? El abogado cambió inquietamente mirando en cualquier lugar, pero a su señorita Meral Island como siempre tomó nota de cada reacción, cada señal sutil de la forma en que las manos de Litán se contrajeron la forma en que la diversión de Henry nunca alcanzó los ojos, de la manera en que Margaret Fist se apretó a sus costados como si se resistiera. Algo violento, por supuesto, había la señora Gringle. Miss Meral aprendí hace mucho tiempo que los amas de casa a menudo sabían más que sus amos. Sospechaban que la señora Pringle, la formidable matrona de
Pham Hall había roto en la puerta a lo largo de los procedimientos, su aguda mirada. Faltando nada cuando la reunión se dispersó, se volvió un poco murmurando por lo bajo, otra voluntad. El oído de Misap finalmente sintonizado de años de chismes de la aldea atrapó las palabras en. Una vez que no se mudó, no se miró hacia la ama de llaves, pero ella. Escondí la información cuidadosamente como una pieza de bordado esperando la puntada correcta por la noche, la tormenta. Se había puesto en la lluvia contra las ventanas y la gran casa gimió con el peso de los secretos. La señorita Meral se sentó en el salón de dibujo tejiendo ociosidad, su mente girando el evento del día. La atmósfera estaba gruesa con algo tácito de engaño, de resentimiento, miedo y... Entonces, después de la medianoche, un grito destrozó las puertas de silencio abiertas. Los pasos marcaron por el corredor. Miss Meral, moviéndose a un ritmo medido pero inquebrantable, llegó al estudio A. Encuentra una escena terrible. Henry Pham yacía sobre su escritorio, su rostro se torcía. Con dolor y sorpresa su vaso de brandy yacía volcado. La agrupación de líquidos ámbar. A cruce un trozo de papel medio quemado, el aroma acre de almendras amargas permanecía en el aire. La señorita Marple avanzó hacia adelante. Y examinó el cuerpo y luego, con bastante calma, dijo: bien, ahora que es más bien. Interesante. Capítulo 3. Una muerte más inoportuna. La tormenta se había desatado. A través de la noche, el viento aullando contra los grandes muros de piedra de los fanáticos Chow Hall como un espectro de Ishirib. Exigiendo justicia, pero el verdadero horror llegó en las pequeñas horas cuando un grito perforó el silencio. Un rugido de sonido con shock y terror. Era el mayordomo Thompson, quien encontró el cuerpo en el que había entrado en el estudio al amanecer llevando una bandeja de té y tostadas solo para dejar fuera de un grito estrangulado y envía la porcelana que se estrella al piso. Henry F. Chow estaba desplomada sobre su escritorio, su rostro girado ligeramente hacia un lado, congelado en una mueca de dolor, y sorprende a su BRSI. Glassley volcó el líquido ámbar que se filtra en papeles dispersos la mitad. Charro quemado de pergamino acurrucado en el borde de la chimenea, y allí estaba el olor, un débil aroma amargado persistente en el aire, el aroma de las almendras. Que el hogar se reunió en silencio. Horror, un poco presionando las manos temblorosas en sus labios, otros simplemente miran afligidos, solo a la señorita Meral sentada en silencio. En la esquina consideró la escena con un leve interesante que el inspector Derm Craig llegó poco después del amanecer a su manera. Brusque pero eficiente, era un hombre de construcción sólida y mente práctica. Su expresión se estableció permanentemente en algún lugar entre el escepticismo y la irritación leve mientras se paraba sobre la forma sin vida de Henry Pham, sus cejas alimentadas. Veneno de renuncia familiar, dijo rotundamente. Cianuro, a menos que extraño mi suposición. Había un silencio culpable en la habitación. El veneno era un método de calculación en frío. Algo que requería planificar. Ningún calor del momento. Reich no judgment accidental. Mal, habló de la intención de su mirada. Barrió los sospechosos reunidos antes de decidirse a Margaret Well. Miss F. Chow, dijo que cruzaron los brazos, y el fallecido tuvo un altercado ayer. Una Margaret bastante pública. Pálido pero compuesto levantó la barbilla. Sí, y no me disculpo por ello. Henry heredó todo lo que era legítimamente mío, dijo. El motivo bastante conveniente que Craig dijo. Los ojos de Margaret parpadearon. Quería pelear con él en la corte, no matarlo, no. Envenenando a mi problema, inspector. Entonces, ¿quién? Exhaló Margaret, sacudiendo bruscamente su cabeza. Tal vez deberías mirar quién beneficia al lado de él. El inspector se volvió hacia Elton. El abogado, que está sudando visiblemente con los dedos que se retuercen sus puños, ¿está ahí? Otro beneficiario nombrado. Lon se tragó audiblemente. No en el testamento que fue. Leer a la señorita Marple todavía tejiendo. Habló suavemente a, pero tal vez hubo otro. Una onda de inquietud pasó por la habitación cuando Craig y sus hombres se llevaron el cuerpo de Henry a la señorita Meral. Cuidadosamente alrededor de la habitación, señalando detalles que otros habían pasado por alto. El cristal de brandy se dobló olfateando ligeramente. La acre de las almendras era inequívoca veneno. Se había mezclado con la bebida de Henry, pero si se hubiera administrado a mano o si hubiera sido forzado su contenido. Perturbado, que se había forzado a abrir su contenido, que los papeles perturbados yacían dispersos. Algunos incluso desgarrados, como si Henry hubiera estado buscando frenéticamente algo en sus últimos momentos. El pergamino quemado a rompa de papel yacía medio carbonizado en la chimenea, cuidadosamente. Miss Meral recuperada. Se cepilla la ceniza para revelar un fragmento de escritura a mano de Sir Reginald de Sa.
Diferentes sus labios perseguidos, él no estaba buscando dinero en el que murmuró. Ella misma estaba buscando una voluntad a mediados de la mañana un nuevo misterio presentado. En sí mismo Beatrix Laval se había ido, nadie la había visto desde la noche anterior a su habitación. Estaba vacía, la cama no tocada, el personal del hogar informó que una puerta lateral dejaba un frasco como si alguien hubiera huido. La casa en una prisa el inspector Crack dejó escapar un bien suspiro irritado. Moody conveniente Miss Meral simplemente sonrió, había visto tan táctico. Desapariciones antes de que Beatrix no hubiera corrido porque era culpable de haber corrido. Porque tenía miedo y el miedo a la señorita Meral sabía que a menudo era más reveladora que culpa. Capítulo 4 La voluntad que desapareció la mañana después de Henry F. Sapsdeat F. Chow Hall se mantuvo en silencio incómodo del tipo que persiste después de una gran perturbación como el silencio de una audiencia que espera el segundo acto de una tragedia que la lluvia. Azotó el liderazgo Windows su ritmo estable el único sonido cuando Miss Meral se sentó en el estudio con poca luz sus delicados dedos que trabajan a través del contenido de la chimenea de Sir Reginald. Acurrucado y ennegrecido los bordes desmoronados por su toque, pero incluso en su estado arruinado algo intrigante permaneció una porción de Sir Reginald Signature infumable en su florecimiento. Ella frunció los labios considerando las implicaciones de que los fanáticos de Henry Cho habían sido encontrado desesperadamente buscando en su escritorio antes de morir. Si había estado buscando para esto una voluntad diferente, entonces era muy posible que él había muerto no porque heredó todo, sino porque estaba a punto de darte cuenta de que no estaba destinado a heredar en todo lo que Theodore Lytton era normalmente un hombre de DR calculado Strain, pero esta mañana estaba claramente mal a gusto sentado rígidamente en la sala de fumar, evitó la mirada de todos sus dedos contrajándose. Los puños de su traje bien teñido. La señorita Meral se le acercó con leve curiosidad el carbonizado rompa de pergamino escondido de forma segura en su bolsa de punto. Perdóname, ella dijo con figurarse dulcemente en la silla frente a él, no pude evitar preguntarme cuántos Wills hizo que Sir Reginald hizo que la cabeza del 11 sacudiera uno, por supuesto. El único leer ayer. La señorita Meral dio una sonrisa amable. Oh querido, eso es desafortunado. El fruncido desafortunado, sí. Porque descubro esto, ella retiró el parcialmente quemado fragmento y lo colocó ante él. Lo miró y por una fracción de un segundo una mirada de pánico puro parpadeó. En su rostro se había ido en un instante reemplazado por su costumbre habitual de compostura legal, pero la señorita Marple había visto. Suficiente. Esto no significa nada que él dijo rápidamente, incluso si Sir Jaina le escribió otra voluntad a menos que fuera correctamente. Archivado B no fue destruido, la señorita Meral dijo a la ligera no. En su totalidad hubo una larga pausa y por un momento el único sonido fue el tic-tac del reloj de Manton lo que se tragó. Haciendo suposiciones salvajes señorita Marley nunca hago suposiciones, señor Elton, simplemente. Observe que el nivel beátrico todavía estaba perdiendo, habían pasado casi 12 horas desde que alguien la había visto por última vez y a pesar de los esfuerzos de búsqueda del personal, no había señales de dónde había ido la idea de que ella simplemente había huido de miedo. Era tentadora, pero la señorita Meral lo encontró. La gente poco convincente no desaparece, querida, ella murmuró para sí misma pensada sin la razón por la que el problema era si estaba huyendo de algo o alguien había. Se aseguró de que desapareció, la señorita Meral, tenía sus sospechas que la señora Pringle había sido el ama de llaves en FS Hall durante casi 3 décadas, como la señorita Meral sabía bien. Significaba que había visto cosas que otros eligieron para olvidar que la mujer era robusta. Con los ojos afilados y no fácilmente sacudidos cuando la señorita Marple la encontró enderecando el comedor plateado, se apoderó de la oportunidad. Señora Pringle me preguntaba que Sir Reginald era un hombre meticuloso. Sí. No es fastidiosa señora, la señora Pringle estuvo de acuerdo, no me gustaban las cosas desordenadas siempre. Particular sobre sus asuntos, por lo que si cambió su voluntad, lo habría documentado correctamente. La ama de llaves dudó en voz baja, ella murmuró, dijo que él quiso hablar de eso justo antes de que él murió. Los ojos de la señorita Marple iluminó lo interesante que la señora Pringle exhaló bruscamente. Como si lamentara decir algo en absoluto. Mira señora, ella dijo con voz baja. Mantenga mis deberes, no me involucro en asuntos sobre mi estación, pero si me preguntas, había algo que no está bien al respecto. Por la tensión de la tarde se había sentado grueso. F. Chow Hall una carga tácita en el aire y luego vino el olor a humo. La señorita Meral llegó al estudio justo a tiempo para ver a Theodore Lytton agachado antes de la chimenea una pila de papel ardiendo en las llamas,
Su rostro estaba húmedo con sudor, sus manos temblando mientras alimentó los documentos al fuego. «Oh, querida señorita Meral», murmuró, que parece más bien desesperado, no se asustó tanto que casi se inclinó en la chimenea. Haciendo aquí que se rompió, la señorita Meral le dio una sonrisa biotípica. «¿O nada de importancia?», me preguntaba por qué un abogado de buena reputación intentaría destruir documentos legales. Lon no dijo nada más que la señorita Marple rápido cuando siempre llegó a la gran Embars, y allí fue la firma de la cara de Sir Jain Alfansalon se volvió cenicienta. Esa noche, la señorita Meral se sentó en su habitación, el pergamino recuperado se colocó cuidadosamente en su mostrador de escritura, la firma era parcialmente intacto, pero lo más importante, también lo fue una sola oración condenatoria, y en el evento de mi muerte, legé mi patrimonio al nivel beátrico. La señorita Meral golpeó sus dedos contra la madera, su mente ensamblar metódicamente las piezas finales del rompecabezas que Henry nunca había sido heredado para heredar, debe haber sospechado él. ¿Verdad? Por eso había estado buscando en su estudio antes de morir, y alguien que acababa de intentar destruir la evidencia había asegurado que Henry nunca tuvo la oportunidad de averiguar. Pero, ¿qué pasa con Beatrix? Ella, la próxima víctima prevista. La señorita Meral, su expresión, reflexiva, dobló el pergamino cuidadosamente. Esto, pensó que estaba a punto de volverse muy interesante de hecho. Capítulo 5. Una entrega. El Vinto Auteres de Fanon Hall había perdido su ventaja violenta, pero la casa se mantuvo tensa como si también estuviera sosteniendo su. Al respirar, la tormenta había pasado, pero sus consecuencias permanecieron en las largas sombras de los pasillos, en las miradas incómodas intercambiadas por el desayuno y en el silencio obstinado de aquellos que tenían algo que ocultar. A la señorita Marple, sin embargo, no era uno para silencio. Se sentó en la habitación de la mañana de tejer agujas. Rítmicamente su rostro, la imagen misma de la serenidad anciana, pero detrás de la suave exterior de abuelo, su mente estaba ensamblando las piezas del rompecabezas con precisión metódica. Algo en sí tenía. La pareció profundamente equivocada no solo la muerte de Henry, sino que Sir Reginald antes. En las personas que estaban destinadas a morir en silencio mientras dormían no reorganizaron sus asuntos en un pánico. El inspector de antemano Dermat, que ahí sí estaba pasando las manos detrás de su. De vuelta, el pliegue habitual entre sus cejas se profundizó por la frustración. Era un capaz hombre metódico a su manera, pero como muchos policías prefirió un caso ordenado. Y esto fue cualquier cosa menos ordenada. de Letún de nuevo, dijo mirando a la señorita Marple, quien asintió con agradable. Sir Reginald. La pieza final del rompecabezas. El inspector Craddock se mantuvo rígidamente por la chimenea, sus dedos golpeando un ritmo impaciente contra su cuaderno mientras procesaba las palabras tranquilas pero condenatorias de la señorita Marple. Así que déjame aclarar esto, dijo, con la voz llena de escepticismo. Reginald fue encontrado muerto de un aparente ataque cardíaco. Henry heredó todo, en papel. Pero antes de que pudiera confirmar su herencia, fue envenenado. Y está sugiriendo, se fue, mirando a la señorita Marple con duda apenas oculta. La señorita Marple, sin embargo, no lo miraba por su tejido, sus agujas haciendo clic rítmicamente como si todo el asunto fuera un inconveniente leve en lugar de un asesinato. «Dios mío», murmuró, su voz gentil pero firme. «Debería pensar que es bastante obvio», el inspector. Sir Reginald fue envenenado primero. La habitación se quedó completamente quieta. Craddock parpadeó. Al otro lado de la habitación, Theodore Lytton, el abogado familiar, se volvió rígido, sus gafas redondas se deslizaban ligeramente por su nariz. Margaret Fanshawe inhaló bruscamente, sus dedos se apretaron alrededor del reposabrazos de su silla. Beatrice Laaval, la ex enfermera del difunto Sir Reginald, palideció visiblemente, sus ojos grises embrujados corriendo hacia la puerta como si considerara escapar. La mandíbula de Craddock se apretó. «¿Qué veneno?», exigió. La voz de la señorita Marple era tan ligera como si estuviera comentando sobre la desafortunada llovizna del día. No en el sentido dramático, por supuesto, sin necesidad de un jadeo de horror de última hora. Un veneno lento, ya ves. Algo que podría imitar la insuficiencia cardíaca en un caballero mayor. Dilateilis, tal vez. Muy común. Fácilmente mal diagnosticado. Ella reanudó su tejido de punto, su expresión tranquila como siempre. Craddock entrecerró los ojos. «¿Y por qué, ore diga,
alguien envenenaba a Sir Reginald. Las agujas de tejer calladas. La señorita Marple levantó su mirada, sus afilados ojos azules se encerraron en los suyos. Porque, dijo suavemente, estaba a punto de desheredar a Henry Fanshawe. Un silencio cargado se apoderó de la habitación, gruesa y sofocante. Craddock se exhaló a través de su nariz, frotando su sien como siquiera un dolor de cabeza inminente. Su posición audaz, señorita Marple. La señorita Marple sonrió débilmente. No es una suposición, querido inspector. Simplemente una observación. Dejó su tejido a un lado y hizo un gesto hacia la chimenea. Craddock siguió su mirada, su aliento se recuperaba ligeramente cuando vio los restos parcialmente quemados de un documento, la segunda voluntad, recuperada la noche anterior. Verá, Henry no era un hombre inteligente, continuó la señorita Marple, su voz llena de finalidad tranquila. Arrogante, ciertamente, pero inteligente. No. Si hubiera sido, habría destruido cada rastro de esa voluntad. Pero prefiero pensar que Henry solo se dio cuenta de la verdad después de que su tío ya estaba muerto. Margaret contuvo el aliento. ¿Te refieres a? Imagina su horror, continuó la señorita Marple, doblando sus manos cuidadosamente en su regazo. El que había contado con una gran herencia, descubriendo de repente que todo se transmitía a Beatrice Laaval. La ceja de Craddock surgió. Entonces estás diciendo que Henry intentó destruir la voluntad después de la muerte de Sir Reginald. La señorita Marple inclinó su cabeza. Por supuesto. Pero la verdadera pregunta, el inspector, ¿quién mató a Henry? Se giró entonces, su mirada se estableció en Theodore Lytton, que había estado sentado inusualmente quieto. El abogado, generalmente compuesto y medido en el habla, abrió su boca, pero sus palabras atrapadas en su garganta. Era una fracción demasiado lenta para encontrar su voz. Miss Marple, te lo aseguro. Ella lo cortó suavemente, sacudiendo la cabeza. Ayer le aseguró a todos que Sir Reginald solo tenía una voluntad. Hizo una pausa, justo lo suficiente como para que el silencio se estire insoportablemente. Eso es correcto, ¿no? Un parpadeo de algo, faltar, tal vez, pasó por los ojos de Lytton. Sí, dijo rígidamente, la señorita Marple suspiró, la imagen misma de la paciencia de la abuela. Querido, señor Lytton. Realmente eres un mentiroso tan terrible. La atención de Craddock llamó al abogado, su agarre se apretó alrededor de su cuaderno. Señor Lytton, dijo bruscamente, hay algo que te gustaría confesar. Los dedos de Lytton se contrajeron en los puños de su manga. Él dudó, su manzana de Adán se balanceaba mientras se tragaba con fuerza. Por un momento, parecía que podía correr por ello. Luego, con un suspiro pesado y derrotado, se dejó caer en su silla, su rostro pálido y atraído. Sí, murmuró. Había otra voluntad. El aliento de Margaret se enganchó. Beatrice hizo un pequeño sonido herido, sus manos se apretaron en puños. Pero nunca fue archivado, Lytton continuado, su voz apenas por encima de un susurro. Fue en el estudio de Sir Reginald cuando murió. Yo, no pensé que importara. Henry ya era el heredero. La señorita Marple lo estudió como si con respecto a un niño atrapado con la mano en la lata de galletas. Y sin embargo, reflexionó, alguien debe haber pensando que importaba mucho. Suficiente, de hecho, para matar a Henry Fanshawe para silenciarlo. El aire en la habitación se espesó, pesado con tensión, a medida que la realización se estableció en todos ellos. La verdad estaba tambaleándose en el borde, lista para inclinar a la intemperie. Y justo entonces, la puerta crujió, y la señora Pringle, la ama de llaves, entró con una bandeja de plata de té fresco. Se movió de manera eficiente, ojos abatidos. Pero la señorita Marple lo vio, el parpadeo más breve de algo en la cara de la mujer mayor. No sorprende. No confusión. Reconocimiento. Y eso, la señorita Marple pensó con certeza, era la pieza final del rompecabezas. La forma en que sus hombros se pusieron un poco rígidos cuando pasó a Lon y así. Golpeado dime, señora Pringle, dijo agradablemente, diría que señor. Reginald fue argumentativo antes de morir, la ama de llaves se congeló. Miss Meral no presionó, ella simplemente continuó su voz suave pero
Insistente me pregunto cariño si alguna vez escuchaste algo, tal vez una disputa. Voz detrás de una puerta cerrada para un largo momento la señora Pringle no habló entonces. Finalmente su voz apenas por encima de un susurro, dijo que estaba discutiendo con el señor Tonel. Día antes de morir, entonces sentó la luz, eso es una mentira, la señora Pringle se estremeció pero. La señorita Meral simplemente sonrió sin mover por el estallido. Mi querido señor Ton, dijo que deja de intentarlo. Realmente es bastante agotador, la señorita Marple en su forma tranquila y sin pretensiones. Logró girar cada piedra y ella estaba más cerca que nunca a la verdad, pero allí. Seguía siendo un empuje final requerido, por lo que emitió una invitación todo. El hogar debía reunirse en el salón después de la cena, no explicó por qué, pero mientras estaba sentada allí tejiendo agujas haciendo clic y ritmo deliberado, ella sabía que el verdadero asesino estaba creciendo. La gente desesperada en la experiencia de Miss Marr tenía una forma de hacer. Errores capítulo 6 El rompecabezas final El comedor de FSH Hall estaba encendido con el suave resplandor de la luz de las velas, la mesa de caoba brillaba. Bajo su tono dorado, sin embargo, la atmósfera había cualquier cosa menos cálida aunque él. El fuego crepitó en el hogar y las cubiertas se pulieron a la perfección, el aire permaneció pesado con inquietud un poco sofocante silencio que hizo que cada tintineo de una cuchara contra la porcelana pareciera poco natural. La señorita Marple se sentó en el pie de la larga mesa, sus manos dobladas cuidadosamente en su regazo, la imagen de una amable anciana disfrutando de su té. Y, sin embargo, había una nitidez en su mirada, un pesado cuidadoso de las caras alrededor de ella, como si estuviera realizando un inventario final antes de tomar su decisión. Ella se aclaró la garganta delicadamente. Creo que es hora de que pusiéramos este desafortunado negocio para descansar, ¿no? Invitados, no los sospechosos reunidos se endurecieron casi imperceptiblemente. Inspector Dermat Crack sentado a su izquierda dejó escapar una exhalación lenta. Esperaba que dijeras que la señorita Meral tomó un sorbo de té antes de poner la taza con un tintineo suave. Cuando Henry F. Chow fue encontrado envenenado en su estudio, muchos asumieron que estaba fuera de codicia a alguien que quiere su herencia. Ella comenzó, y antes de eso, cuando Sr. se dijo que Reginald murió de un ataque cardíaco que nadie pensó en cuestionarlo, sus ojos azules se encerraron encuestando él. Invitados Margaret F. Chow, Beatrice Lel, Theodore Elton y algunos de los hogares personal, todos los cuales tenían algo que perder, algo que ganar o algo para esconderse. Pero ella continuó, ahora sabemos mejor, ¿no? Theodore Elton, el abogado familiar que se había vuelto bastante pálido debajo de su delgada chapa de compostura, no estoy seguro de qué te refieres a la señorita Marple, dijo sin problemas, aunque su mano se sacudió a su manguito. La señorita Marple dio una pequeña sonrisa de conocimiento. Oh, Ben, ahora dijo que eres bastante meticuloso en tu engaño, pero no es lo suficientemente meticuloso. Crujió la lámpara de araña, sobreparpadeó con elegancia precisa Miss Meral. Comenzó a desmantelar su esquema por pieza por primera vez. La muerte de Sir Reginald no fue natural, la voz era gentil, casi comprensiva. Estaba envenenado, aunque muy sutilmente, una toxina de trabajo lenta que imitaría la insuficiencia cardíaca muy probablemente. Dijateilis, ¿y quién se beneficiaría de que Sir Reginald muriera antes de que pudiera finalizar su voluntad? Ella dejó que la pregunta demorara. Lon permaneció rígido, pero Margaret dejó escapar un pequeño jadeo creyente. ¿Te refieres a que Henry no mató tío Reginald? Ella le preguntó a los ojos. Muy bien, la señorita Meral dio un amable no asiente. Mi querido Henry era un bruto, pero él no era del tipo inteligente que no mató tu tío, pero se dio cuenta demasiado tarde de que en realidad no había heredado lo que pensó que había destruido a Henry, el segundo testamento, pero llegó demasiado tarde a Henry. Debe haber encontrado el Nuevo Testamento después de que la muerte de su tío. La señorita Meral continuó, por eso su escritorio estaba en tal estado cuando murió. Estaba buscando algo y cuando lo encontró, lo quemó, pero por desgracia no rápidamente. No gache, ella tocó un dedo contra la mesa que ves. Recuperó un documento a medias de su chimenea. Fue la segunda voluntad. Nombrar a Beatrice Laval como el heredero legítimo. Todas las cabezas se volvieron hacia Beatrice, que dio un estremecimiento a STST, pero ni siquiera sabía que ella susurró. Sí, la señorita Meral, dijo, por eso corriste. No es así porque alguien quería que creas que eras el próximo letón. Forjó la voluntad de Henry. Ella
Dirigió toda su atención a Lon. Ahora forjaste a Henrik, ¿no te? Todos leían tan solemnemente que sabías que Henry era imprudente, que desperdiciaría su fortuna y dejaría la finca vulnerable a el abogado que gestiona los activos de un heredero tonto, que es una posición muy lucrativa, ¿no es? La mandíbula de Lon apretó a Craig, inclinó hacia adelante su expresión oscura de esa verdad. Lon, el abogado sacudió la cabeza bruscamente, no hice tal cosa, y si allí fue otra voluntad, ¿dónde está? Error, todos se están adelantando a ustedes mismos, dijo Lytton forzando una sonrisa surreginal. Cambió de opinión justo antes de su muerte, firmó el primer voluntad 2 días antes. Murió y se congeló con sentencia a mitad de la cara. De repente cenizó a la señorita Meral. Sonrió agradablemente. Mi querido señor Lon, dijo que el original de Sir Reginald del Will de un Henry heredado fue escrito hace 6 meses a Ilan Sander a través de él. Los ojos de la habitación se afilaron. ¿Cómo sabía cuando Sir Reginald cambió su voluntad de Lytton Lon? La respiración enganchó sus dedos Twitch alcanzando su pañuelo, extraño. Meral continuó amablemente, porque estabas allí, lo viste firmarlo y luego tú envenenólo antes de que pudiera presentarlo legalmente. Margaret jadeó a Beatrix y Lon le disparó a sus pies. Viejo, comenzó, pero Craig ya estaba levantando el alcance de sus puños. Que es suficiente que CRCK, dijo sombríamente el juego. Aplon Theodore Elton no se resistió, ya que fue conducido desde la habitación que siempre había haber sido un hombre práctico, y el momento de darse cuenta, en el momento en que supo que lo habían atrapado sobre él con un terrible espera inevitable. Mientras la puerta se cerró detrás de él, Margaret dejó escapar un lento. Al respirar todo este tiempo, ella, Muir, pensé que Henry Miss Meral alcanzó su té. Nuevamente tomando un sorbo delicado. Sí, querido, dijo, que es bastante difícil dejar ir. La respuesta obvia no es que Margaret parpadeó, pero ¿cómo lo sabías con certeza? Los ojos de la señorita Marple centellearon. A las personas no cambian mucho, querida, dijo simplemente el hombre deshonesto siempre es deshonesto al final. Margaret con un pequeño agotado Cook le sacudió la cabeza. Supongo que eso es cierto. Y la señorita Meral con su té y ella. El tejido de tejido siempre presente sonrió. Por supuesto, siempre fue. El capítulo 7a. Conclusión satisfactoria. Una niebla húmeda se perduró sobre Fanor Hall lo siguiente mañana, como si la casa en sí fuera reacia a despertarse de su problemático estado de sueño, el mejor estado que tenía. Durante las generaciones había llevado secretos y pecados dentro de sus paredes, pero ahora parecía más ligero, como si la justicia hubiera aflojado su pesada carga en el estudio donde se habían llevado a cabo los hechos oscuros. La verdadera voluntad de Sir Reginald F. Chow se había recuperado, manchado, cantado, pero legalmente vinculante. Beatrix LVLL se sentó rígido, respaldado, como el inspector Craig examinó el documento por última vez antes de asentir con su aprobación. Que lo establece, dijo frotando sus templos, el heredero legítimo por fin. Beatrix, pálido pero compuesto, miró el pergamino con ojos lejanos, como si luchando por reconciliar palabras con el caos que había seguido. Una modesta suma que ella murmurados son menos de lo que Henry imaginó que estaba heredando. La señorita Marple, sentada por él ventana, su tejido en su regazo, dio una suave sonrisa, modesta tal vez, pero suficiente para comienza una nueva que creo que es bastante más valiosa de lo que uno podría pensar. Beatrix exhaló lentamente. Sí, dijo su voz más estable. Ahora un nuevo comienzo para el mediodía. La decisión se tomó. Fab Hall sería vendido. No puedo imaginar alojarme aquí, Margaret admitido, mientras ella y la señorita Meral camina a través del gran polvo cargado de corredores, sus pasos que resonan. Que esta casa pertenecía a mi tío y a Henry. No queda nada aquí para mí ahora. La señorita Meral le dio unas palmaditas suavemente a las casas. Son tan grandiosos como la felicidad dentro de ellos, querida, y prefiero pensar que F. Chow Hall ha sido bastante infeliz por. En algún momento Margaret asintió lentamente. Tal vez tienes razón, algunos lugares deben quedarse. Detrás se detuvieron en el salón, donde las cortinas pesadas habían sido retrocedidas, permitiendo que la luz suave corriera. Por primera vez desde que llegó, la señorita Meral notó como el polvo de los mousse giró perezosamente en el sol de la mañana. El espacio, una vez opresivo, se siente casi ordinario. Ya no me susurra sombras, solo una casa que regresa al inspector de quietud que ella Easy caminó por la señorita Meral a las manos de la estación en su bolsillo. Su crote habitual se suavizó en algo parecido a la admiración. De que estás bastante notable mujer, señorita Meral,
dijo mientras paseaban por la puerta del armario a Ivy, no supongo que te importaría. Para decirme cómo lo haces, señorita Marple, sus ojos brillaban, le dieron una mirada divertida. Oh, inspector, dijo que todo es bastante simple, realmente la gente no cambia mucho. Plato Honest Man siempre es deshonesto, un hombre egoísta siempre egoísta, el truco es saber cómo aplicarán sus peores cualidades a cualquier situación dada. Craig se rió entre dientes, recordarme nunca jugar cartas. Con usted, eso sería muy sabio, la señorita Meral acordó agradablemente en la estación A. El delgado velo de la niebla de la mañana se aferró a la plataforma mientras el silbato del tren soplaba en él. Distancia. La señorita Meral se acomodó en su asiento, sus manos regresando a su tejido cuando el campo comenzó a pasar. Observó que los árboles se desdibujaban por los eventos de los últimos días, la codicia que había llevado a los hombres a asesinar, el miedo que había impulsado a otros a correr y la tranquila verdad innegable. Que las personas, sean los ricos o pobres o comunes, siempre reveladas ellos mismos al final. Ella sacó una piel fresca de lana azul suave de su bolso enrollando el primero. Coser sobre su aguja. Otro viaje estaba terminando, pero muy pronto otro. El misterio se desarrollaría como siempre lo hacían en algún lugar de un pueblo inglés tranquilo. Otro secreto estaba esperando ser descubierto y la señorita Marple como siempre estaría lista para el final. Justicia y celebración del capítulo. El sol rompió la niebla de la mañana en las largas rayas de oro. Al otro lado de los grandes céspedes de F. Chow Hall, era una vista extraña de esta casa majestuosa. Bañado en calor después de los eventos escalofriantes de la semana pasada, el aire, una vez lleno de secretos, ahora llevaba solo el aroma de yerba húmeda y el suave susurro de los árboles dentro del gran dibujo. Habitación. Una atmósfera muy diferente llovió en la risa de todas las cosas resonadas de los techos altos, la penumbra que había colgado sobre la casa como un espectro inquebrantable finalmente se había levantado, reemplazado por algo más ligero, casi. La alegre señorita Marple se sentó a la cabeza de la habitación, una pequeña taza de té en la mano, como serena, como siempre. La verdadera voluntad había sido restaurada, que la justicia había prevalecido y ella ahora era el honrado invitado de una improvisada reunión de los fanáticos de Margaret Chow, por fin sin sospechas. Ventana, su cabello auburn captando la luz del sol. Sabes que ella reflexionó para él. Primera vez en años siento que puedo respirar en esta casa, señorita Meral. Sonrió. Es notable cuánto más ligero se siente un lugar sin un asesino acechando. Acerca de Margaret dejó salir una risa sorprendida y luego sacudió la diversión de la cabeza, ablandando sus características agudas. Todavía no puedo creer lo bien que has logrado desenredar a toda esta señorita Meral cuidadosamente, dijo el inspector Crack, quien se había unido a ellos por lo que había llamado severamente asuntos de procedimientos finales, pero de alguna manera había terminado arriba con un plato de sándwiches de té. No sé si lo llamaría exactamente. Pasé la mitad del tiempo después de que desconcertó a la señorita Marple, le dio un beatífico. Sonríe, oh inspector, que dijo tomando otro sorbo de té, es simplemente un asunto de comprender el asesinato de la gente, es solo una extensión de carácter que conoces. Un mentiroso mentirá, un ladrón robará y un abogado deshonesto que se quedó dejar el resto para colgar en el aire como una risa de humo. Crack dejó escapar una risa seca. Recordarme nunca jugar a las cartas. El misterio concluye. La señorita Marple se sentó en una tranquila satisfacción cuando Beatrice Laaval, ahora la heredera legítima de una modesta herencia, habló suavemente con la señora Pringle en el gran salón de Fanceau Hall, la casa que alguna vez fue impresiva, ahora libre de sus cargas. Prefiero que la esperanza de quedarme en el hospital de la aldea, admitió Beatrice, su voz con alivio. No necesito una fortuna, lo suficientemente justo como para vivir cómodamente. Y finalmente dejar de correr. La señora Pringle, siempre la ama de liquidación de lengua afilada, asintió con aprobación, su habitual severidad dando paso a algo más suave. Es lo que el maestro hubiera querido, dijo simplemente. Al parecer, la justicia había sido servida por fin. Cuando los carruajes estaban preparados para la partida, la casa ya no se sentía sofocante, sus fantasmas, ya sean reales o imaginados, finalmente descansados. Margaret Fanceau, sus ojos tormentosos ahora más tranquilos, caminó la señorita Marple hasta el carruaje que esperaba, la tarde del sol que arrojaba sombras doradas a través del camino de grava. Al menos me permitirás enviarte una muestra de agradecimiento, un regalo, tal vez, preguntó ella. La señorita Marple se rió entre dientes, entrando en el carruaje. Querida,
Tengo más juegos de té de China de los que sé qué hacer. Margaret inclinó la cabeza, sonriendo ligeramente. Entonces, ¿qué puedo hacer para pagarte? La señorita Marple se detuvo, su mano enguantada descansando ligeramente sobre la puerta del carruaje, luego sonrió a sabiendas. Vive bien, querida. Eso será suficiente de gracias. Margaret parpadeó, tomó por sorpresa, antes de ofrecer una sonrisa rara y genuina. Cuando el carruaje rodó por el largo viaje y Fancio Hall se desvaneció en la distancia, la señorita Marple se permitió un raro momento de satisfacción. El tren de regreso a St. Mary Mead se balanceó suavemente cuando el campo pasó en exuberantes olas verdes, y frente a ella, el inspector Craddock dobló su periódico con una sonrisa. Un día, señorita Marple, tendrás que decirme cómo lo haces. Ella simplemente sonrió, sus manos se doblaron principalmente sobre su tejido siempre presente. Oh, inspector, dijo, enronjando otra puntada sobre sus agujas, ¿dónde estaría la diversión en eso? El zumbido rítmico del tren los llevó hacia adelante, hacia el hogar, hacia la normalidad, o tal vez hacia el próximo misterio que esperaba para desarrollarse. Porque donde había gente, había secretos. Y donde quiera que hubiera secretos, siempre había un delito esperando ser resuelto.